Es aquel que sirve al pueblo. Que hagamos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselo de nuevo, no hay plata. ¿Cómo le va? Gracias por acompañar otra edición de Hablemos de Política. Hoy vamos a hablar inevitablemente de lo que fue esta semana la aprobación de la emergencia previsional, de los cambios jubilatorios en la provincia de Santa Fe, una ley que además trajo aparejado un verdadero escándalo a partir de cómo se ha aprobado y de los incidentes en la legislatura. Una sesión muy conflictiva, con diputados que se levantaron y se fueron, con algunos que desconocieron y dijeron esto hay que votarse de vuelta. Lo cierto es que ya rige porque fue promulgada una nueva ley jubilatoria en la provincia de Santa Fe. De eso vamos a hablar con el exministro de Economía, actual diputado provincial, Walter Agosto, tras la pausa. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Lo decíamos, rige una nueva ley jubilatoria en la provincia de Santa Fe, fue promulgada esta semana tras una sesión bastante conflictiva. Walter Agosto, ¿cómo fue esa sesión? ¿Qué es lo que vivieron en ese lugar? Bueno, como ustedes decían, ha sido una sesión bastante conflictiva, complicada. La verdad que fue lamentable lo que ocurrió ayer. Yo creo que existieron errores de organización del principio hasta el final. Pero bueno, después también, y lo que es muy importante señalar, el trámite parlamentario ha sido bastante irregular, bastante traumático. En plena sesión, cuando estábamos llevando adelante el debate, previo a la votación, obviamente, hay una abrupta interrupción de ese debate para pasar intempestivamente a una votación, que es la que finalmente después salió reflejada, aunque hubieron problemas también con el tema de abstenciones, que eran votos negativos, se tuvo que corregir, toda una situación bastante compleja que obviamente no contribuyó en nada con el clima que también se vivía afuera. Por supuesto que repudiamos totalmente los hechos de violencia que se dieron, que obviamente estaban concentrados en un puñado de personas, porque quienes estuvimos tanto en la entrada como en la salida pudimos observar que había bastante gente que estaba cerca de las puertas y demás, pero manifestando, planteando sus premisas y en algún caso queriendo entrar, pero no de manera violenta. Así que bueno, fue lamentable realmente. En lo personal uno vio en las imágenes que vos tras la votación te levantaste y te fuiste. ¿Por qué? Sí, porque no tenía ningún sentido la propuesta que hacía el oficialismo, esa fue mi opinión y mi posición, de fundamentar una posición o fundamentar un voto una vez que el voto ya se había emitido. Por otra parte, no era lo que se había acordado en su momento entre todos los bloques. Así que claramente no tenía ningún sentido permanecer en esa sesión. Walter, vamos al tema de fondo, la emergencia previsional, la modificación de la ley jubilatoria. Seguramente como ministro de Economía que fuiste hasta diciembre habrás visto la preocupación por el rojo previsional. A tu criterio, de lo que conoces ahora, de lo que dejaste en diciembre, ¿amerita este momento una emergencia de este tipo?
No, precisamente porque una cosa es tratar de controlar el déficit previsional, otra cosa es avanzar en una reforma drástica como fue la que se ha planteado y la que finalmente ha sido sancionada, por dos o tres motivos. En primer lugar, hubo una prédica constante en este último tiempo de algunos funcionarios del gobierno en el sentido que la caja de jubilaciones tiene un gasto sobredimensionado y un déficit explosivo. Nosotros hemos presentado un informe muy fundamentado, muy detallado en la Comisión de Análisis Previsional, donde se da por tierra con esa situación, porque el déficit de la caja, el gasto de la caja de jubilaciones en términos del gasto total es similar al de la provincia de Buenos Aires, es inclusive más bajo que el de la provincia de Entre Ríos, es igual al de la provincia de Córdoba. Y cuando analizamos el déficit, nos encontramos que el déficit del año pasado y el de este año, asumiendo que la proyección que hace el gobierno va a ser correcta, van a ser los dos déficits más bajos de los últimos 6 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay un déficit explosivo que va hacia arriba de manera exponencial. Vos habrías hecho una reforma, pero distinta, no tan profunda. Mire, y hay otros instrumentos. O sea, esta es una reforma que no tiene transición, que no tiene financiamiento. Las reformas de esta naturaleza en todas partes del mundo. Córdoba hace 20 años que viene haciendo. ¿Pero que buscar un crédito para reformar? No, ¿qué crédito? Si la provincia tiene una posición fiscal anunciado por el mismo gobierno, 200.000 millones de superávit, después de haber financiado este déficit que supuestamente es explosivo, porque después de financiar el déficit de la caja, el superávit son 200.000 millones de pesos. Hay 600.000 millones de pesos depositados en banco y hay una cartera de títulos públicos que cobramos en el año 2022 que tiene un valor de cotización de 650.000 millones de pesos. Estás diciéndole al actual gobierno lo mismo que te decían a vos cuando eras ministro. Permítame. El tema de la cartera de préstamo, que además justo de títulos, la casualidad es que deriva de una deuda que tenía la Nación por un concepto previsional, aunque no es el mismo que ahora, genera un flujo de fondos por intereses y amortización que ronda los 180.000 millones de pesos y no tienen ninguna afectación. Entonces, la idea de una reforma en materia previsional tiene que tender a ser gradual. Esta es entonces, ponen todos, acá ponen todo menos el Estado, y el todo restante son los empleados y los jubilados. Es una reforma de contado. Se empieza a pagar la semana que viene y los que pagan son solamente los empleados y los jubilados. Yo no estoy hablando de aumentar los impuestos, estoy hablando que hay un excedente de recursos que se podrían haber afectado transitoriamente para que esta reforma no sea tan dura y mientras tanto seguir mirando lo que va a pasar con el gobierno nacional, porque es muy importante este tema. Es imposible analizar el futuro del régimen previsional de la provincia si nosotros no ponemos sobre la mesa el rol que tiene que cumplir el gobierno nacional en este tema. El gobierno provincial dijo, al menos en boca del ministro de Economía, que primero era el 20%, después el 15% del déficit de la caja que lo banca la provincia. Lo demás es la deuda de nación que todavía no cumple. Ahora, con esta reforma, ¿cuánto más va a recaudar el gobierno? ¿Va a recaudar más de ese 15%? Mire, va a recaudar mucho más. ¿Cómo cuánto? Mire, es muy complicado ese tema. Nosotros estamos haciendo un ejercicio para poder estimarlo. Hay 20 medidas, porque ese es otro tema. Esta es una reforma sin números. El Poder Ejecutivo no ha aportado un número para poder analizar la reforma, más allá de que le hemos requerido pero a través de un pedido de informe. Ha dicho Olivares, sí. Tenemos un déficit de 400 y pico mil millones. No, me refiero al impacto fiscal, lo que usted me está preguntando, de las medidas nuevas que se van a implementar. Él dice, vamos por el 25% del déficit, o el 30%. Sí. O sea que 100.000 y pico millones. En nuestra opinión es mucho más, pero además eso es una declaración pública. Nosotros nunca vimos una planilla. Me explico, yo creo que obviamente una reforma de esta naturaleza tendría que haber estado documentada, no solo con esta información del impacto fiscal, sino con un informe actuarial reciente.
que tampoco existió. Es decir, que si la nación paga, la caja va a ser superavitaria ampliamente. Exacto, y sobre eso no hay ninguna previsión ni ninguna cláusula automática. Es interesante el punto que usted plantea. Sí lo hay por si la nación aumenta la edad. Ahora, no se dice nada si la nación paga, qué va a pasar con algún recurso excedente. Entonces, yo creo que esto de alguna manera configura un espíritu de reforma que tiene como objetivo central recaudar en el corto plazo, pero sin esta perspectiva general de poner también en el análisis el contexto financiero de la provincia, el contexto social, porque le quiero aclarar que acá también se van a recortar los haberes jubilatorios, y si uno analiza entre noviembre y julio, le diría, bueno, los jubilados en la provincia han perdido 17% en términos reales. O sea que no es un contexto favorable o propicio también para avanzar en una reforma de esta naturaleza. En la gestión que integraste como ministro de Economía, ¿analizaba, digamos, algunos de estos números? ¿Estaba preocupado? ¿Pensaba en una reforma a largo plazo? Siempre se analiza la posibilidad de hacer una reforma, pero la perspectiva de reforma es, como ustedes bien dicen, una reforma de mediano a largo plazo. Obviamente tiene que ser una reforma gradual y, por otra parte, tiene que estar puesta en el contexto general. El déficit de la caja de jubilaciones no condiciona las cuentas públicas provinciales. En mi experiencia de haber sido ministro durante 8 años, para no irme tan lejos, en los últimos 4, la provincia tuvo déficit de la caja de jubilaciones, en 3 tuvo superávit. ¿Y por qué crees y que en lo cuatro, en el cuarto año no hubo superávit por el tema de una brusca caída de recaudación debido a la sequía? Yo creo que hay de algún modo un apresuramiento con este tema. Me parece que, no conozco las razones, pero me parece que acá hay un clima de época, por supuesto, que puede facilitar una reforma de esta naturaleza, que ustedes saben que en otros contextos suelen ser muy, muy difíciles de implementar. Pero más allá de eso, el gobierno tiene todo el derecho de plantear una reforma como la que ha planteado. Lo que yo estoy tratando de señalar es que me parece que había que analizar un contexto como el actual y había que establecer también una perspectiva de mayor claridad con el gobierno nacional, porque acá no estamos hablando de la deuda, porque la deuda no se va a cobrar de un día para el otro. Lo que nosotros estamos refiriendo cuando planteamos el rol que tiene el gobierno nacional es el restablecimiento del flujo mensual que ANSES le tiene que pagar a la provincia de Santa Fe por el régimen Mi ley ha previsional. dicho que no Pero lo va a además, pagar. además, fíjese, Mario, que hay una alteración de pactos fiscales que han estado vigentes durante décadas, unilateral por parte del gobierno, pero además la provincia sigue cumpliendo esos pactos. ¿Sabe cómo sigue cumpliendo esos pactos? Nosotros dejamos de recibir coparticipación por afectaciones específicas de impuestos que se quedan en ANSES para pagarle a los jubilados nacionales por un monto exactamente igual al del déficit de la caja de jubilación. Entonces, es peor que solo hayan cortado el financiamiento, porque en todo caso podrían haber dicho, señores, Santa Fe deje de financiar ANSES. No, cortaron el financiamiento a Santa Fe, pero Santa Fe sigue financiando ANSES para pagar las jubilaciones nacionales. O sea que hay un esquema ahí de relacionamiento federal con las 13 cajas transferidas que realmente no funciona. De alguna manera hay que buscar alguna alternativa de acuerdo para paliar esa situación. Walter, vamos a ir a una pausa, volvemos y seguimos hablando de política y básicamente de economía a nivel nacional. Ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar.
Vamos a hablar con el ex ministro de Hacienda y actual diputado Walter Agosto acerca de la economía nacional. Walter, algunos dicen, julio-agosto se tocó un piso. Hay algunas actividades que comienzan a lentamente crecer. ¿Lo ves así? ¿Cómo ves la economía, básicamente la microeconomía de la gente? Bueno, el tablero de indicadores es muy grande, ¿no? Entonces, seguramente hay algunos indicadores que en los últimos 2 meses han tenido, comparado con el mes anterior, una pequeña suba. Esos indicadores están concentrados en algunos sectores, que son fundamentalmente el sector de la minería, el sector del gas, el sector de petróleo, el sector agropecuario, que compara con un año pésimo como fue el de la sequía, pero el resto de los sectores, la construcción, el comercio, la industria, tiene un comportamiento de contracción muy importante. Ahí yo no estoy viendo todavía síntomas de recuperación y eso la verdad que es digamos, bastante fácil de corroborar cuando uno mira también la evolución del empleo privado, ¿no? El empleo privado tiene recortes con relación al año anterior, uno ve que el empleo no crece, que no se termina de recuperar y bueno, precisamente son estos sectores que son los que están más afectados, los que tienen generalmente una mayor demanda de mano de obra. De manera que desde el lado de la actividad, si bien hay algunos sectores, eso es muy acotado, pero de recuperación, lo que yo estoy viendo es que de aquí al final del año esa recuperación, si continúa, va a ser lenta y en el balance de todo el año la economía argentina va a volver a tener una caída este año, ¿no? En la provincia de Santa Fe los números indican que en los últimos meses ha crecido, como bien vos decías, traccionado por básicamente oleaginosa y la industria que procesa, la industria aceitera, el polo aceitero que tiene Santa Fe en Rosario y todo ese cordón. ¿El resto importa o hay que quedarse con esa foto? No, para nada. Justamente lo que yo le estoy tratando de comentar a nivel nacional aplica acá en la provincia. La provincia tiene un indicador que se llama INMAE. Esa es la réplica del indicador EMAE que está en la nación, que anticipa el comportamiento del Producto Bruto. Si usted al INMAE de la provincia lo analiza por sectores, va a ver aproximadamente algo similar. Un crecimiento importante del sector agropecuario y una contracción del resto de los sectores. Puntualmente puede haber algunas actividades dentro de estos sectores, como por ejemplo el sector industrial, que en términos generales cae, que pueda tener un buen comportamiento. Pero aquí estamos hablando de las cuestiones agregadas y en ese análisis agregado yo creo que la economía de la provincia no se va a poder salvar del contexto nacional. ¿Y cómo ¿no? puede ser que en este contexto que vos bien describías, la provincia de Santa Fe tenga en caja 600.000 millones, ¿son? Bueno, la dinámica fiscal ha tenido un aspecto particular este año. Ustedes escucharon hablar de la licuadora y la motosierra. Bueno, no solamente la licuadora y la motosierra es para el presupuesto nacional. Acá también ha habido un comportamiento similar en las cuentas públicas. La licuadora es la licuación que hace la inflación y los dos rubros fundamentales que han tenido caídas reales muy importantes en la provincia son los salarios y las pasividades. Y la motosierra es lo que se recorta, que es la inversión pública. Y en Santa Fe la inversión pública hoy es el 50% de lo que era el año anterior. Sí, inversión pública es la obra pública, la ruta, claro. De fondos provinciales. Claro, de fondos, del presupuesto ¿El 50% provincial. Sí, del año pasado. ¿En términos corrientes? No, en términos constantes, digamos. ¿Eso qué significa? Que ha habido una reducción de gasto por estas vías que ha sido muy superior a la caída de la recaudación, que también cae, pero en una proporción muchísimo menor. Y eso hace que el resultado fiscal obviamente crezca. ¿La inflación te preocupa? ¿Volvió a darles algo similar, incluso por arriba de lo que fue el mes de julio, la de agosto? Sí, yo creo que la inflación tiene un piso ahí muy, muy importante, muy rígido para perforar. Y ustedes han visto que es el 4%. Claro, que es el 4%. El gobierno hace ingentes esfuerzos y ustedes ven que toda la gran parte de la política
comunicacional también del gobierno nacional apunta a ese tema. Pero acá hay dos problemas que atentan contra eso. En principio, en mi opinión, el problema de la recuperación de tarifas. O sea, es muy difícil llevar adelante una política inflacionaria cuando el gobierno va recuperando de alguna u otra manera nivel de tarifa todos los meses. Eso incide en el índice de precio. Inclusive ha tenido que postergar algunos aumentos que tenía previsto para dar un poco de respiro al índice de precios. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro tema también de algún modo de incertidumbre, que es lo que se vincula con el tema de la política cambiaria. El gobierno no termina de definir esa cuestión, no termina de definir cómo va a salir del cepo, no termina de definir de qué manera va a acumular reservas. Entonces, si bien ahora tenemos unas semanas de tranquilidad y obviamente aparentemente los recursos que pueden ingresar por la vía del blanqueo dan algún respiro al mercado de cambio, está claro que a la Argentina le faltan dólares. Entonces, esa situación permanece siempre de fondo en el análisis de los agentes económicos, y eso también es una restricción muy importante que la economía argentina no la ha podido resolver todavía, ¿no? Algunos analistas hablan que noviembre es un mes clave, había más presión sobre las cuentas que tiene que pagar en dólares la República Argentina y todavía un campo que viene liquidando muy atrasado. ¿Eso es lo que estás viendo también en los números? Claro, bueno, la liquidación atrasada tiene que ver de alguna manera con esta falta de definición, es decir, falta que el gobierno defina algo sobre esta cuestión, y eso genera incertidumbre. Por otro lado, el hecho de acercarse a fin de año tiene que ver con un mayor nivel de compromisos, inclusive compromisos importantes de diciembre y enero, ¿no? El gobierno dice tener préstamos, los famosos RIPO, de otros bancos internacionales para hacer frente a eso, porque obviamente no tienen las reservas. ¿Hablas de deuda externa? Sí, en definitiva es deuda, ¿no? Pero de todos modos, el hecho de que esté ese financiamiento es importante. Pero bueno, no deja de ser un tema que genera algunos interrogantes, ¿no? Porque hasta enero aparentemente eso estaría cubierto, pero después empieza febrero, claro, hay que y acumular todo el año dólares que viene, claro. Bueno, pero ahí el gobierno estará pensando alguna otra alternativa, de algún acuerdo con el Fondo Monetario, esperar lo que pasa con Estados Unidos, pero sí claramente la escasez de reserva es un tema. ¿El blanqueo fue sobrevaluado? ¿También esperaban a lo mejor que con el blanqueo ingrese un montón de, sobre todo, inversiones o dólares a la Argentina? Bueno, yo creo que el gobierno tiene ahí una expectativa, es muy difícil estimar eso, hay una expectativa, seguramente van a ingresar ahí dólares. Lo que yo veo que eso va a ser mucho más lento son todos los dólares que pueden venir por el lado de la inversión directa, o sea, que es la que viene a generar nuevos bienes, ¿no? Entonces, ahí sí veo que hay una cuestión que viene más como cuentagotas, y que seguramente si rinde algún fruto será dentro de un tiempo y no de manera inmediata, como si va a generar seguramente el blanqueo. Walter Agosto, gracias por estar acá charlando un ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Pausa, después el cierre que hacemos con Mariano con alguna que otra información. Cada mañana, desde las 9, Informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, 372 millones de pesos mensuales va a erogar el municipio santafesino para el sistema de mantenimiento lumínico que votó el Consejo Municipal. 15 votos a favor, 2 en contra. Dicen que la respuesta, uno lo escucha al intendente Poletti,
cuando se te apaga el foco de tu casa, enfrente de tu casa, Bravi, va a tener 48 horas la empresa para ir a ajustarlo, a cambiarlo. 372 millones hoy, ¿no? Mensuales. Obviamente es una cifra que se irá actualizando de acuerdo a un contrato que tiene 5 años. Cierra una semana a nivel provincial de disputas entre la Corte y el Gobierno. No terminó con ese convite tempranito el domingo para que vayan a charlar los ministros de la Corte. Siguió durante la semana. La Corte le dijo a través de su oficina de arquitectura a las empresas que llevan obras adelante, señores, no hay más plata. Del Ministerio de Economía de la provincia dice, nosotros no vamos a pagar ninguna ampliación de obra. Ya pagamos el 107, pagamos un poco más de lo que estaba presupuestado. ¿Qué va a pasar? 210 personas que trabajan en esos lugares, hoy por hoy peligra su trabajo porque se paralizan esas obras. El ejemplo más clásico es el edificio enorme que hace 3 gestiones ya, que se construye allí en la manzana de tribunales, ¿no? Los temas que se vendrán seguramente. Gracias y Dios mediante, hasta la semana que viene.